Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro de formación promovidos por el Grupo Puente, Promotores de Vida. La Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familia y Vida se siente feliz de poder integrarse con ustedes, dándole una mirada al inicio de la vida. Esta formación que nos va a permitir a juntos aprender a comunicar de una manera clara y precisa, con base científica, todo el trayecto de desde la formación, las diferentes etapas de la gestación y de la formación de la vida. Su desarrollo, y aprendemos con ellos, como les decía, todos juntos, a poder llevar este mensaje a favor de la vida, porque no podemos amar lo que no conocemos. Si sabemos cómo nos formamos, cómo se forma, inicia una vida y qué hay en cada etapa de esa gestación, vamos a amarla más y vamos a defenderla más. Así que sean todos bienvenidos y vamos a dejarlos en la compañía de Sonia Ferreira de Gamerra y su esposo, que nos acompañan, dos argentinos dominicanos ya, ¿verdad? Que son los que nos van a llevar de la mano en este tercer encuentro. Bienvenidos Sonia y su marido César. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Qué alegría ver a tanta gente linda, doña Mercy, Gisela, Emma, a Ezequiela, tantas gracias por organizar esto, a todos los promotores de vida. Yo estoy en la República Dominicana, en La Romana, y Sonia está dígale Sonia, ¿dónde está usted? En estos momentos en Venezuela, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Okay. La mandé para allá a ver si madura, junto a Maduro. Miren, yo creo que, como dijo la hermana Mercy, el encuentro anterior, estas puntaditas de vida, estas gotitas que son apenas, digamos, el puntapié inicial para uno profundizar en lo que es la defensa de la vida. Escuchaba el otro día a un obispo de Estados Unidos que decía que estamos dormidos, y en realidad parece que sí, porque fíjense ustedes, hay una conmoción mundial y un ataque, pero reprogramado, está todo estudiado, hacen una cosa increíble, no solo contra la familia, contra la vida, quiero decir, sino también contra la familia, contra los seres humanos, contra la mujer. Es una destrucción masiva de lo que ha sido nuestra cultura occidental cristiana en estos últimos 1500 años, por no decir 2000. Y entonces nosotros estamos tranquilos y nuestros hijos tranquilos y nuestros nietos tranquilos porque el mundo se los va llevando como adormecidos, engañados. Por eso, digamos, esta oportunidad de estar juntos, tratando de dilucidar este misterio tan maravilloso que es la vida y tratando de convertirnos en verdaderos defensores, es nada más que, digamos, un inicio. No quiero desalentar a nadie, no quiero decir que esto es difícil ni tampoco que es fácil, solamente que es una cuestión de constancia. Y bueno, aunque en la primera reunión alguien dijo, no, los fundamentos religiosos no, digamos, como que hay que excluirlos porque el mundo de hoy no los admite. Es verdad, si uno está en un ambiente puramente secularizado, no vas a decir nada de religión porque te van a decir, no, enseguida te van a descalificar. Pero Sonia ya nos dio un fundamento biológico científico irrefutable, porque la ciencia de hoy lo dice así y desde hace muchísimos años.
Pero no obstante, les digo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. A mí no me importa que me descalifiquen por ser cristiano o católico, porque esa es mi verdad principal. Yo no soy un defensor de la vida católico, soy primero católico y después defensor de la vida. Mis principios fundamentales se basan en la Santa Madre Iglesia Católica. No quiere decir que voy a entrar en confrontación para plantear la defensa de la vida. Solamente quiere decir, desde mi óptica católica, apostólica, romana, voy a defender como mejor pueda esta vida que el Señor nos ha regalado. Las dejo con Sonia, y una bendición grande desde la Romana para todos ustedes. Gracias por dedicar tiempo a la formación. Muchísimas gracias, César. Para comenzar, en el día de hoy, con respecto al valor de la vida, hablábamos con Ezequiela precisamente hace unos instantes acerca de una pregunta que parece muy sencilla, pero que está totalmente relacionada con el tema de hoy. Ezequiel, esa pregunta es, si nosotros escuchamos ¿qué cosa? Si nosotros podemos escuchar nuestro corazón, y aunque estamos en la virtualidad, vamos entonces a escuchar nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿sabes desde qué momento late tu corazón? Late el corazón de todo ser humano en el vientre materno. Esa es la pregunta que vamos a estar viendo en el desarrollo. Adelante, Sonia. Esa es la pregunta y en realidad es como también esa espinita que se va clavando para tratar de decir qué es lo que sucede con nosotros a medida que nos vamos desarrollando desde el momento de la concepción. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar precisamente de algunas consideraciones. La primera consideración que debemos hacer es ¿desde qué momento existe un niño por nacer? ¿Cuándo ocurre la concepción y cómo ocurre la concepción? Y conociendo algunos detalles de esto, podemos ver desde cuándo laten nuestros corazones, ¿sí? Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Como estamos hablando netamente de biología, y en este caso de biología humana, vamos a hablar un poquito del sistema reproductor masculino, el sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está formado por genitales internos y también los externos. Entre los internos tenemos los ovarios, trompas de falopio, útero, vagina, vulva. Y la vulva comprende el conjunto de los genitales externos, que están formados por labios mayores, menores, orificio vaginal y clítoris. Por otro lado, el aparato reproductor masculino está formado por las siguientes partes: genitales internos también, donde tenemos testículos, un sistema de conductos que está formado por algo que se llama epidídimo, un conducto deferente, glándulas accesorias como las vesículas seminales, como las glándulas de Cowper, como la próstata, y los genitales externos que son el pene y el escroto. Ahora en la próxima vamos a ver una imagen precisamente de lo que es el aparato reproductor femenino y donde podemos contemplar algunas de las estructuras que mencionábamos de forma reciente. Decíamos los genitales internos, como los ovarios. Los ovarios, si se fijan, serían a ambos lados un color grisáceo, blanquecino grisáceo. Después las trompas de falopio, que son como esas, podríamos decir, esas estructuras alargadas, como retorcidas también, y que terminan en el extremo en algo que se llaman fimbrias. El útero, que es la parte central más importante, y que tiene la forma de una pera invertida,
la vagina hacia la parte inferior y la vulva hacia los costados. Por supuesto, también decíamos que la vulva comprende el conjunto de los genitales externos, pero en este caso no los podemos apreciar. En la próxima diapositiva podemos ver el aparato reproductor masculino con los genitales externos que son muy evidentes, como el pene, y los internos con los testículos en la parte inferior, el sistema de conductos que van a transportar los espermatozoides, entre los que están el epidídimo y el conducto deferente, que es el que los lleva hacia la parte corporal, y glándulas accesorias, que en este caso no están nombradas en el caso de la imagen, pero que van contribuyendo a la formación del semen para la mejor movilidad de los espermatozoides. ¿Sí? Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. En ovario, en testículos, se forman las células sexuales de hombre, en el caso de testículos, y de la mujer, en el caso de los ovarios. Las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Ya habíamos visto en la reunión anterior que estas células sexuales tienen la mitad de la información genética, es decir, si el total de los cromosomas en las personas es de 46, la mitad simplemente está representada por 23. Quiere decir que todo ser humano, en toda célula común del cuerpo, tiene 2 juegos de cromosomas, lo que hace un total de 46 cromosomas. Y la mitad, o sea, un solo juego de cromosomas, haría el total de 23 cromosomas. El óvulo tiene la mitad del número de cromosomas y es la información genética que aporta la mamá. El espermatozoide tiene la mitad del número de cromosomas, o sea, también 23, y es la información genética que aporta el papá. Cuando ambas informaciones genéticas se unen, la célula que se une, que va a ser el cigoto, el huevo cigoto, en este caso tenemos que tiene la totalidad de la información genética. Por lo tanto, en el principio, ya lo vamos a ver más adelante, en el principio teníamos células sexuales con la mitad de cromosomas, pero cuando se unieron, cuando sus núcleos se unieron, ese nuevo ser tiene la totalidad de cromosomas. En la diapositiva que estamos viendo precisamente representa lo que vendría a ser la meiosis que ya explicamos en la reunión anterior. Se parte de células de ovocitos primarios, o sea, de células madres. Esas células madres se van a dividir, en el caso de meiosis, en 2 oportunidades, y vamos a obtener la mitad de los cromosomas. Cuando hablamos del óvulo, en la reunión anterior decíamos que cada vez que se divide una célula madre por meiosis, se obtienen 4 células hijas. Y eso es así, tal cual. Nada más que cuando eso ocurre a nivel de ovario, las 4 células hijas, de las 4 células hijas, solamente una va a formar el óvulo. Por el contrario, las otras 3 van a contribuir a la alimentación de ese óvulo, al desarrollo de ese óvulo, y se llaman, en este caso, cuerpos polares. Pero, en el caso de la división celular por meiosis para formar un espermatozoide, sí de una célula madre se obtienen, no las tenemos acá porque ya las presentamos la semana pasada. Sí, a partir de una célula madre se van a originar 4 espermatozoides y los 4 van a ser viables, es decir, van a formar parte de la dotación de espermatozoides que ocurre en cada eyaculación del hombre. Bien, ahora sí, en la siguiente imagen podemos ver que cada vez que mensualmente todo el cuerpo de mujer
adulta, de una mujer que ya ha tenido su primer ciclo menstrual, el cuerpo de la mujer se prepara para la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Simplemente es la maduración del óvulo. Recuerden que decíamos que cuando nace una niña ya tiene la cantidad de óvulos que va a madurar durante toda su vida, durante su época fértil. Pero eso no ocurre desde que está niñita, sino que cuando llega a la pubertad empiezan a desarrollarse esos óvulos, a madurar esos óvulos. Y lo hacen una vez al mes en los casos normales, en la normalidad de la gente. Pero el cuerpo de la mujer se prepara. La mujer no está ovulando todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa algo muy importante, y es que la mujer solamente al mes tiene una cierta cantidad de días en los que está fértil. Por lo tanto, si una mujer tiene una pareja estable y tiene relaciones sexuales en algunos días porque quiere quedar embarazada, tiene que conocer ese momento de ovulación para quedar efectivamente embarazada. Pero si por el contrario, esa mujer, esa pareja deciden que no quieren tener hijos, que quieren esperar a tenerlos, tienen perfectamente la oportunidad de saber cuándo está ovulando la mujer para no tener relaciones y evitar la concepción. Quiere decir, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es que se está poniendo una obligación difícil de cumplir el espaciar o el esperar a tener un hijo, sino lo que se está diciendo es, si tú decides tener un hijo, adelante, pero si has decidido no tenerlo, evítalo, no lo mates. Porque la mujer perfectamente puede conocer, porque hay una serie de síntomas, de manifestaciones en el cuerpo de la mujer cuando se acerca la época de la evolución. Y ya esto sirve un poquito de publicidad también para los promotores de vida que dan el método Billing, que ayudan a la mujer a conocer esas manifestaciones, esas expresiones cuando llega el momento de la ovulación, y cómo hacer esa pareja que desea tener hijos para acercarse al momento justo de la ovulación y que la mujer quede embarazada, o cómo hacer exactamente para no tener relaciones en esa época si es que quieren esperar a tener hijos. Fíjense que la naturaleza nos va enseñando que hay momentos en que se da la ovulación. Por ejemplo, un síntoma muy evidente de que se acerca la ovulación es, por ejemplo, un cambio en la temperatura del cuerpo de la mujer, un cambio en la mucosidad vaginal del cuerpo de la mujer. Todas manifestaciones que me ayudan a comprender que se está acercando el momento en que el óvulo madure, sea liberado, ya vamos a ver cómo se produce, sea liberado y se produzca la fecundación. Si pasamos a la próxima diapositiva, podemos ver precisamente, esto es un corte del ovario de una mujer. En este caso, tenemos que los óvulos dentro del ovario van madurando. Lo que está en la etapa amarilla se conoce como etapa folicular, no lo veo bien. No, eso ya es la etapa lútea. A ver, déjenme ver un poquito. Entonces, lo que está en azul, perdón, es la etapa folicular, es cuando se inicia la maduración del óvulo, ¿sí? Y en esa etapa se dan una serie ya de cambios a nivel químico dentro del ovario para que ese óvulo madure. Cuando madura son liberados, esos óvulos son atrapados, podríamos decir, por las trompas de falopio y son dirigidos hacia el útero. Si más adelante ya veremos el momento exacto en donde ocurre la fecundación.
para que tengamos noción que no es en cualquier lugar. Y ya se ocurre algo así como una herida dentro del ovario que va a formar simplemente el cuerpo lúteo. Pero hay una etapa de maduración. En la próxima imagen pueden ver en detalle un espermatozoide. Un espermatozoide es como si fuera un pececito, un renacuajo. La parte central o fundamental es la parte anterior con una cabecita donde se encuentra el pronúcleo del espermatozoide, es decir, donde se encuentra toda la información genética. Después de la cabecita hay una zona muy rica en energía porque tiene muchos orgánulos que se llaman mitocondrias que le proporcionan energía para el desplazamiento a esa célula sexual, a ese espermatozoide. Y una cola, que en biología se conoce como flagelo, que es el que permite la movilidad del espermatozoide. Fíjense que es tan pequeño el espermatozoide que le cuesta mucho la movilidad, el desplazarse desde donde ocurre la eyaculación del hombre, que es en la vagina, hasta las trompas de falopio, que es donde ocurre la fecundación. Entonces, en cada eyaculación el hombre libera millones de espermatozoides. Sin embargo, de esos millones solamente llegan unos cuantos cientos de miles al momento de la fecundación, porque hay algunos que la energía para el desplazamiento no les alcanza, que son los menos, podríamos decir, los menos dotados o los menos ágiles, y por lo tanto ya allí hay una selección natural, lo que está totalmente en concordancia con lo que es la ciencia, con lo que es la evolución, incluso podríamos decir. En la imagen siguiente tienen una imagen de lo que es dónde se forman los espermatozoides. Esto es un corte de un testículo. En los túbulos seminíferos, que son precisamente en esos tubitos que están en el interior, es donde ocurre la división celular para formar los espermatozoides, y en unas células que se encuentran allí también asociadas a los testículos, hay unas células que se llaman de Leydig y que son las que producen una hormona conocida como testosterona y que nos da las características sexuales de los hombres. Los testículos se alojan fuera del cuerpo del hombre porque es simplemente una cuestión de temperatura. Deben tener una temperatura por lo menos en 2 grados menor que la temperatura corporal. ¿Para qué? Para que los espermatozoides sean viables y para la producción precisamente de los espermatozoides. Eso quiere decir que todo el cuerpo masculino, todo el cuerpo femenino, está totalmente diseñado para la producción de células sexuales, para la maduración de las células sexuales y para, llegado el momento, la fecundación. ¿Por qué les pongo allí también la testosterona, o por qué le menciono algunas hormonas como estrógeno, progesterona? Porque el cuerpo humano es una unidad. Cada célula del cuerpo humano ya está codificada para la producción de sustancias químicas que van a ayudar a la formación de óvulos, de sustancias químicas que van a ayudar a la formación de los espermatozoides, a la producción de características sexuales secundarias. Todo en esa unidad es como una maquinaria que se prepara para la fecundación, para la concepción en algún momento determinado, o que esa misma maquinaria, si no hubo concepción, si no hubo fecundación, también sigue el proceso normalmente, donde el cuerpo de la mujer vuelve, podríamos decir, para llamarlo de alguna manera, a la normalidad. Bien. En este caso también sabemos que a partir de una célula madre obtenemos espermatozoides. Acá simplemente tenemos los nombres de cada división o qué es lo que se forma en cada división.
el espermatocito primario, el espermatocito secundario, etc. Pero son cuestiones fisiológicas simplemente. Entonces, en síntesis, tenemos dos células sexuales. Esas dos células sexuales son óvulo y espermatozoide. El óvulo es de mayor tamaño, el espermatozoide es más pequeño. El óvulo es más complejo, mucho más complejo en su estructura que el espermatozoide. Todas esas capas que ven en esta imagen que reciben el nombre de zona pelúcida, corona radiada, etc., simplemente están allí con una función muy particular, y es que cuando llegan los espermatozoides llegan de a miles, pero solamente uno podrá atravesar para fecundar al óvulo. Es decir, está todo totalmente programado. En la imagen siguiente podemos ver una microfotografía de un óvulo. Fíjense el tamaño que tiene, todo lo que rodea es simplemente lo que veíamos recién como corona radiada, como zona pelúcida, y lo que está en mayor tamaño sería la membrana plasmática, y en el interior el núcleo, donde encontramos el pronúcleo, en realidad, donde encontramos la información genética. En la imagen siguiente tienen una microfotografía de lo que sería la vista de un espermatozoide, que es totalmente identificable por su cola, por su flagelo, y por la cabecita, que es lo fundamental y que es lo que ingresará al óvulo. ¿Sí? Bien, ahora sí podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué en esta imagen tratamos de demostrar lo fundamental? ¿Dónde ocurre la fecundación? Segundo punto importantísimo. ¿En qué sitio ocurre la fecundación? Fíjense que la parte central es el útero. ¿Sí? Eso que parece un triángulo es el útero. La fecundación, el origen de un nuevo ser, no ocurre en el útero. La fecundación ocurre en el primer tercio de las trompas de falopio. Para explicar un poquito, en el ovario, que tiene el tamaño y aproximadamente la forma de una almendra, se madura el óvulo. Ese óvulo sale a la cavidad, y estas fimbrias, que son como vellosidades de las trompas de falopio, atrapan al óvulo y lo van conduciendo, lo que está en azul, hacia lo largo de la trompa de falopio. El óvulo en azul va subiendo, podríamos decir, por las trompas de falopio. Sin embargo, vamos a ir ya del lado de vagina y útero, en verde. Por allí están ingresando los espermatozoides. Si lo pueden ver en un tamaño mayor, van a ver que hay muchos puntitos negros. Bueno, esos representan los espermatozoides. Los espermatozoides deben recorrer todo ese largo camino, atravesar el útero, entrar a las trompas de falopio. Por supuesto, hay muchísimos que se pierden en este camino, pero hay muchísimos que continúan el camino. Y todo ese camino está señalado en verde. Si da la casualidad que hubo un óvulo maduro y hubo espermatozoides, en ese primer tercio de las trompas de falopio, no en otro lugar, no puede darse en otro lugar, en ese sitio ocurre la fecundación. Es decir, aquí se forma el cigoto, se forma el nuevo ser. Un nuevo ser surge a la vida, empieza a vivir. Es solamente una célula, así como lo vimos en la reunión pasada. Se origina una nueva célula, se unen los núcleos masculinos y femeninos. Y a partir de allí continúa su camino ya como nuevo ser, y ahora lo vemos en amarillo,
¿Hacia dónde? Hacia el útero. Y en el útero es donde se va a implantar. Por eso fíjense en un detalle muy interesante. Por ejemplo, en algunas mujeres que utilizan dispositivos intrauterinos, se ubican en el útero. La mayoría lo que hacen es cambiar, algunas cambian el pH, otras producen digamos, una variación eléctrica que eliminan los espermatozoides, pero escuchamos noticias de niños que nacen con el dispositivo intrauterino en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Muy simple. Nacen los niños con el dispositivo en el cuerpo porque antes ya se formó el nuevo ser, van hacia el útero y tal vez en lo que van, y se implantan en el útero y tal vez en lo que se desarrollan en el útero, se desarrollan o cerca de ese dispositivo o ese dispositivo se mueve y de allí quedan incorporados al cuerpo del bebé. Pero es simplemente porque antes ya se ha formado ese nuevo ser. En la próxima tenemos una serie de microfotografías que son una belleza porque nos van demostrando paso a paso ese desarrollo del nuevo ser. Acá tenemos algo que nos manifiesta la diferencia de tamaño. Fíjense el tamaño del óvulo y el tamaño de los espermatozoides. Sin embargo, esos espermatozoides tienen la capacidad y la energía necesaria para desplazarse hasta allí y llegar los que son más aptos para la fecundación. En la próxima podemos ver lo que sería el encuentro decisivo. En ese encuentro decisivo sabemos que solamente uno de ellos logrará descubrir el punto de entrada alrededor del óvulo. Y una vez que ocurre ese descubrimiento de la puerta de entrada, automáticamente todo el óvulo se sella, como si fuera una coraza que impide totalmente la entrada de cualquier otro espermatozoide. Allí la colita del espermatozoide queda fuera y simplemente va a entrar la cabecita, pero también las membranas de la cabecita van a desaparecer con las sustancias que se encuentran ahí en las membranas de los óvulos, de tal manera que solo ingresa lo que es el pronúcleo del espermatozoide, donde decíamos que teníamos toda la información genética. Bien, en la próxima imagen también encontramos aquí algo esencial. Aquí tenemos lo que es la división celular. ¿Por qué quise presentarles esta imagen antes de mostrar qué va sucediendo a medida que se desarrollan en el útero? Muy simple, porque esto es una síntesis aproximada de lo que veíamos en la teoría celular o el desarrollo celular que vimos en la reunión anterior. La primera imagen ya es un nuevo ser. Ya allí se unieron el núcleo masculino con el núcleo femenino, que los llamamos en realidad pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, porque el núcleo será cuando ya se unan esas dos partes. Esta célula que recibe el nombre de cigoto, ya tiene los 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Aquí, en este instante, ya se determinó si va a ser varón o si va a ser mujer, si va a tener pelo oscuro o si va a tener pelo rubio, si va a tener ojos claros u ojos oscuros, si va a tener hígado, si no lo va a tener. Todo, absolutamente todo ya está determinado en la información genética que tiene esta primera célula llamada cigoto. A partir de aquí, todas las células se van a dividir por mitosis, es decir, todas las células hijas que se den a continuación, ¿qué es lo que va a suceder? Van a obtener la misma cantidad de cromosomas,
Por eso era importante la reunión pasada. Sabemos que por meiosis obtenemos la mitad del número de cromosomas, la mitad de la información. Pero aquí obtenemos la cantidad total de información. Por lo tanto, cada célula hija tiene la misma información, idéntica información, que el cigoto. Por eso, ya como un paréntesis, podemos decir que con los nuevos avances de la ciencia o tantas manifestaciones que se hacen en otros países como son el cambio de sexo, que los hombres se convierten en mujeres, que las mujeres se convierten en hombres, lamentablemente para ellos, la información genética que tiene cada una de las células de su cuerpo es la que tenían al inicio de sus vidas. Siguen siendo varones o siguen siendo mujeres. Que se hayan implantado órganos o que se hayan quitado órganos, lamentablemente en su información genética sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué sucede acá? Una sola célula se divide en dos. Recordemos, estamos en mitosis. Cada una de esas dos se divide a su vez en dos. Vamos a obtener 4. Esas 4 a su vez 8, 16, 32, 64. Y así sucesivamente ya vamos desarrollando el nuevo ser, pero la mamá ni siquiera se dio cuenta que está embarazada. Tal vez intuye que puede estarlo si es que estaba buscando tener un hijo y tuvo relaciones en el momento cercano a la ovulación, o si lo hizo sin tenerlo presente, ya la mujer está embarazada. Ya se ha iniciado la vida y se ha iniciado en las trompas de falopio. Bien, en la próxima diapositiva podemos ver cómo, en este caso ya tenemos algo que se llama mórula, es decir, cada una de esas fases que íbamos viendo de división reciben un nombre particular en biología que no vienen al caso, pero lo importante aquí es que van trasladándose por las trompas de falopio, van movilizándose, no se quedan quietas. Las trompas de falopio tienen vellosidades que ayudan al desplazamiento de este nuevo ser. Y fíjense que una semana después, algunos autores hablan de 5 días después, entre 5 y 7 días después de haberse dado la fecundación, el nuevo ser llegó al útero. Ya se produjo la división celular y se llega al útero, a la implantación en el útero. Mientras tanto, todo el útero se ha preparado, porque el cuerpo de la mujer mensualmente se prepara para esa etapa de fecundación. ¿Cómo se prepara? El útero empieza a engrosarse, se hace como un colchoncito que va a recibir a ese nuevo ser. Si no hay fecundación y no hay implantación de un nuevo ser, no hay problema. El cuerpo de la mujer elimina ese colchoncito y se producirá días después la menstruación. Y para el próximo mes volverá a prepararse. Las hormonas volverán a activarse para que produzca eso precisamente. A partir de la implantación en el útero, el mismo endometrio, que son las capas que se forman en el útero, van a proteger a ese nuevo embrión, a ese nuevo ser. Lo protegen. Esto ya es un embrión, ¿sí? Ya lo que se formó después del cigoto se va desarrollando el embrión. Lo protege y empieza a alimentarlo. ¿A través de qué? Bueno, precisamente a través de lo que son lo que es la placenta, que es en donde se va a formar y lo que va a alimentar al nuevo ser durante 9 meses. ¿Y qué sucede allí? Muy simple. Se empieza a desarrollar toda una serie de procesos, una serie de procesos que permiten que ese niño que se formó inicialmente como una sola célula ya se vaya desarrollando.
Y tenemos así que lo primero que se forman en el día 18 es, ¿qué cosa? El corazón. Así que ustedes ya saben, nuestros corazones empiezan a latir desde prácticamente saliendo de la segunda semana de producida la fecundación. Sin embargo, no es lo único que sucede, ¿sí? En esta etapa, ¿cuánto mide el embrión? En la segunda semana aproximadamente mide menos de 1 milímetro. ¿Qué significa que mida menos de 1 milímetro? Si ustedes se fijan en el grosor de la uña, no el ancho de la uña, sino el grosor de arriba para abajo, un poquito menos que eso es lo que mide el embrión que se ha formado y que ya está formado, y estamos hablando de la segunda semana. ¿Sí? En esta etapa todavía tiene una forma redondeada. Aquí ya lo estamos viendo más desarrollado en el día 22. Yo les estoy hablando un poquito antes. ¿Sí? Se forman 2 capas. A partir de esas 2 capas se empiezan a desarrollar el aparato respiratorio, el digestivo, el tímpano, el páncreas, el hígado, pero también de otra capa más externa se empiezan a desarrollar el sistema nervioso, la piel, etc. Y en la tercera semana, que es aquí donde ya los vemos, vamos a tener el desarrollo del cordón neuronal, es decir, de la parte del cerebro. Fíjense que eso que se ve allí gris simplemente va a ser el desarrollo neuronal, el desarrollo de la parte de la cabeza. Recuerden que tenemos una parte derecha, una parte izquierda, es decir, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, y ya está desarrollándose. En esa tercera semana también vamos a ver que se empiezan a desarrollar a partir de allá los huesos, músculos, cartílagos, venas, arterias, las células de la sangre, el sistema genital, el sistema urinario, las glándulas de los riñones, es decir, las que están sobre los riñones, las suprarrenales. En la cuarta semana, el embrión crece, podríamos decir que crece 1 milímetro cada día. Es decir, crece a pasos agigantados prácticamente. En la cuarta semana ya podemos ver las extremidades. Podemos ver cómo se van desarrollando esas extremidades, los brazos, las piernas, los músculos, los huesos. El corazón que ya está latiendo precisamente, empieza también la circulación de la sangre. En este caso, donde ustedes ven el día 28, podemos ver muy claramente cómo está rodeado como si fuera una membranita que lo protege, y dentro de esa membranita hay un líquido. ¿Sí? Esa membrana es el saco amniótico que lo va a proteger durante toda su estadía en el útero. Ese líquido es el líquido amniótico que también lo protege, evita que cualquier golpe o movimiento brusco lo dañen, porque la mamá también, todo el cuerpo de la mamá se ha preparado para alimentarlo y para cuidarlo. En la quinta semana, ese embrión también podemos ver que va adquiriendo una forma humana. Fíjense aquí, está feo, ¿verdad? No parece humano, pero es humano. ¿Y cuánto mide en esta quinta semana? Quinta semana estamos hablando de poquito más de 1 mes. Mide 9 milímetros. Es decir, todavía no llega al centímetro. Si ponemos ni siquiera el ancho de la uña, un poquito menos que el ancho de una uña, para que sea 1 centímetro. Y aunque no tiene forma humana, ya empezamos a descubrir en ellos una forma totalmente humana, porque fíjense acá, se está formando la cabeza. La cabeza está totalmente desarrollada. Acá podemos ver los orificios nasales, a los costaditos los orificios de las aurículas, de los oídos, cómo se va a formar la nariz, cómo se va a formar la boca.
quiere decir que se va desarrollando a pasos agigantados. Y se va desarrollando a lo largo de toda su vida uterina, porque en realidad ya comenzó su vida, ¿sí? En la siguiente diapositiva también podemos ver que estamos ya, en este caso, en el día 40, es decir, aproximadamente estamos hablando de más de un mes. O sea, este está como un poquito, me parece que el anterior era la semana, es posterior, en el día 35 y ahora en el día 40. Bien, fíjense cómo la placenta sigue desarrollándose. A partir de la placenta es que se va a empezar a alimentar. Antes el útero, gracias al útero y por cuestiones de difusión, que son ya funciones físicas, han podido alimentar a cada una de las células, pero ahora ya necesita mayor alimentación, por eso la placenta se ha desarrollado cada vez más. Aquí todo esto, y en rojito podemos ver cómo venas de brazos y piernas comienzan a crecer. Lo que está más oscuro en este centro es el corazón. Fíjense, en esta zona podemos ver lo que son los ojos y los oídos que comienzan a desarrollarse y a formarse. A esta altura ya el corazón tiene 4 cavidades, se empiezan a formar el paladar, se empieza a formar la lengua, la placenta, como les decía, empieza a aumentar de tamaño y a alimentar al bebé. Esto ya va a constituir lo que es el cordón umbilical, crece mucho y se va ensanchando. A través del cordón umbilical no solo se alimenta al niño, sino que también se van eliminando las sustancias de desecho. Es decir, vendría a ser como todo en la placenta de la mamá, es que el niño va a encontrar todo lo necesario para continuar desarrollándose. En la siguiente diapositiva vamos a tener ya la semana 8ª. En esa semana 8ª, fíjense cómo tiene totalmente la forma humana. Aunque parece todavía un marcianito porque no tiene los párpados desarrollados, los brazos, fíjense cómo se han desarrollado los dedos, cómo se están formando los dedos. Ya los pulmones se van formando, aunque por supuesto no van a ser funcionales hasta el momento en que nazcan, que los pulmones van a poder funcionar ya con aire. Mientras tanto, en los pulmones todavía no tenemos aire. Pasemos a la próxima, por favor. Y tenemos en la semana 10. Y acá Ezequiela nos tiene una sorpresa también con respecto a la semana 10. Así mismo es una gran sorpresa, porque tenemos por aquí los preciosos. En el momento de la presentación, preguntamos a los jóvenes, a los niños, a todos los que participan, si les gustaría tener de cerca un bebé, un feto, ¿verdad? En esta etapa de gestación, este precioso, que es el más blanquito, también tenemos uno más morenito. Estos preciosos son hechos de material sintético, sin embargo, tienen el peso y todas las características de un bebé de 10 semanas. Todos tocan los preciosos, todos tienen esa experiencia, y es un momento de verdad que la doctora Aima dice que es un momento cumbre de la presentación, donde nos queda la plena conciencia de cómo ya se va formando el bebé, cómo está desarrollado, y podemos tener incluso una similitud. Hay muchos que se lo miden con el dedo, se quedan conversando con él, y en verdad todos los que participamos nos quedamos muy encantados con los preciosos. Continúa, Sonia. Exactamente. Es realmente el poder verlos, porque esos preciosos
en realidad son una representación en tamaño real de lo que es un niño en la 10ª semana. El tamaño ya en esa etapa, todos los órganos ya están en su sitio, pero continúan desarrollándose, por supuesto. Y de hecho, algunos de ellos los terminan meses o años después de su nacimiento, el desarrollar totalmente algunos de sus órganos. En esa etapa también, por ejemplo, están empezando a formarse los dientecitos en las mandíbulas superior y algunos también en la mandíbula inferior. No es que ya salen los dientes, sino que son como primordios que se encuentran en las mandíbulas. Y por supuesto, ya habíamos dicho corazón, aparato circulatorio. En esta etapa ya completaron toda su formación. Los pulmones también, aunque no respiran, por supuesto. ¿Por dónde respiran? Muy simple. No respiran el oxígeno porque no están en un medio donde haya oxígeno, sino que su respiración es a través del cordón umbilical, a través de la sangre que les llega de la mamá. La sangre llega con oxígeno, el oxígeno difunde a través de las membranas, pasa al bebé, y cuando él produce el dióxido de carbono, ese dióxido de carbono pasa otra vez al cordón umbilical y es eliminado precisamente por la mamá. En esta semana 10 también el intestino delgado prácticamente ya se encuentra dentro de lo que es la cavidad abdominal, los riñones están casi terminados, ya empiezan a producir orina hacia finales de esta semana 10ª, el hígado incluso ocupa un gran espacio. Algunos dicen que en esta semana también ya empiezan a moverse, aunque la mamá no siente sus movimientos, ¿sí? En esta semana tal vez la mamá ya empieza a ver que la barriga ha crecido un poquito, pero si no es una mamá primeriza, generalmente en las mamás primerizas no se nota muy mucho todavía en esta etapa. Bien, si pasamos a la próxima, por favor. Damos un gran salto en la semana 16 a 18. Fíjense, en realidad ya estamos mostrando un niño totalmente formado. En este caso ya huesos y tejido muscular continúan desarrollándose. Los huesos están cada vez más duros. Recuerden, al principio son como cartílagos, pero a medida que va pasando el tiempo se van endureciendo, excepto los de la cabeza, donde incluso, como les decía hace un momento, después del parto todavía pasa un tiempo en que deben endurecerse los huesos de la cabeza y no se endurecen precisamente para poder pasar por el canal de parto. Hay un pelo fino llamado lanugo que se puede apreciar someramente en esta imagen, pero en las próximas los vamos a ver con mayor detenimiento. Si pasamos a la próxima. Bueno, aquí es una imagen preciosa porque miren cómo se puede apreciar el hueso de la pierna, cómo se pueden apreciar venas de las piernas, porque es tan fina su piel que es casi transparente, ¿sí? Aquí ya la mamá puede sentir más los movimientos del bebé, aunque algunos dicen que ya desde la semana 10ª empezó a moverse, pero aquí es muy evidente. Y hay algo muy bonito también en estas semanas, y es que comienzan los movimientos de succión. Es decir, el niño, algunos ya pueden succionar incluso hasta el dedo, o simplemente con los labios empezar el movimiento de succión. Si pasamos a la próxima. Bueno, aquí es evidente lo que les decía con respecto a al saco amniótico, ¿sí? Como para que se den una idea. Cuando uno come huevo, el huevo debajo de la cáscara que es más dura de carbonato de calcio, hay una telita. Bueno, una estructura similar es el saco amniótico que protege al bebé, como una telita. En esta etapa de la vida del bebé puede escuchar los sonidos externos.
ya puede escuchar la voz del papá, reconoce la voz de la mamá, puede escuchar la música, puede tranquilizarse con la música, puede asustarse con sonidos bruscos y mide ya está grandecito, mide aproximadamente 18 centímetros. Es decir, si ustedes abren la mano todo lo que puedan y de la distancia entre el extremo del pulgar y el extremo del dedo mayor, más o menos eso sería el tamaño del bebé en esta etapa. En la próxima diapositiva podemos ver allí bien con más detalle el lanugo del que mencionábamos en la etapa de la semana 16 a 18, y aquí es fundamentalmente eso como pelito que lo cubre simplemente de protección, ¿sí? En esos momentos mide alrededor de 20 centímetros y ya también aparece el cabello, las cejas, y se va notando cada vez más su desarrollo. Aquí en la próxima ustedes van a poder ver bien que parece un viejito, como las cejas están bien desarrolladas, bien formadas, las pestañas, los ojos también. Ya aquí se pueden sobresaltar, como les decía, al ya tener contacto auditivo con el mundo exterior, se pueden sobresaltar con los ruidos fuertes, y también se desarrolla algo que son las huellas dactilares, las huellas en pies, en manos, y precisamente son las huellas que se toman en algunos sitios, en algunas clínicas del mundo, para, como primera identificación de los niños, la huella plantar o la huella dactilar. En la semana 36 está totalmente formado. Ya duerme durante periodos que la mamá puede identificar, se despierta también durante periodos que se pueden definir. Todo, absolutamente todo está formado, y solamente siguen desarrollándose algunos órganos, especialmente en la parte de pulmones, en la parte del cerebro, pero ya está totalmente formado y puede nacer, aunque en la semana 38 es cuando la mujer ya debe prepararse. Es decir, esto que hemos visto tan rápido simplemente nos ayudan a ver que científicamente está demostrado que la vida comienza con la fecundación, con la concepción. Que no se puede permitir o aprobar el aborto, porque el aborto se da cuando el niño ya está en el útero, y en realidad en el útero el niño ya se ha formado antes, ya se han dividido las células, por lo tanto ya anidó en el útero. Ya desde antes es un ser humano. Y desde la fecundación se forma una persona totalmente diferente, con una nueva dotación genética que es la mitad del papá, la mitad de la mamá, pero es única e irrepetible. Bueno, si tienen preguntas, nos hemos extendido un poquito, pero si hay algunas preguntas, podemos hacerlas, por favor. Vamos a dejar las preguntas para luego de finalizar la grabación. Así que sí. Bien. ¿Concluí? Perfecto. Bueno, pues entonces, hemos visto el valor de la vida, cómo inicia, dónde inicia. Esta es la tercera sección. Esperamos que los que estén viendo esta hayan visto las dos anteriores para que puedan seguir el cronograma. El siguiente paso es participar entonces de manera activa en la disponibilidad de horarios que van a tener Sonia y César, para que puedan también compartir en sus comunidades, en sus familias, en sus parroquias, en su sociedad, una mirada al inicio de la vida.